podcast donde los papitos y mamitas encuentran recomendaciones para una crianza con amor y respeto. ¡Criamos con afecto! Hola familias ecuatorianas. Hoy iniciamos nuestro programa Criamos con Afecto, una propuesta que busca brindar a las familias estrategias sobre crianza positiva, promoviendo la comunicación con hijas e hijos para mejorar la convivencia en los hogares. Mi nombre es Mario y estoy gustoso de acompañarlos en este programa junto a Carla. Bienvenida, qué gusto compartir contigo este espacio. Gracias, Mario. Para mí también es un gusto compartir contigo este interesante programa. Un cariñoso saludo para toda nuestra audiencia. Hoy iniciamos con un tema fundamental para los hogares, la crianza respetuosa. Un tema que de a poco está adquiriendo mayor interés en nuestras familias. Conoceremos en qué consiste este tipo de crianza, qué estrategias podemos implementar las familias de nuestros hogares y cómo influye en el desarrollo de niñas, niños y adolescentes. Y para abordar este tema, invitamos a una experta, no se lo pierdan. Primero escucharemos un testimonio que llegó a nuestras redes sociales. Hola Mario, hola Carla, me llamo Marta, tengo 31 años. Soy madre de un niño de 8 años y vivo con mi mamá. Por el día trabajo en un taller de costura y por las tardes estudio. Llego a la casa a eso de las 9 de la noche, toda cansada y de mal humor. En vez de descansar, tengo que revisar las tareas de mi hijo, que no las hace. Cuando le digo que las haga, se molesta. Yo no le puedo exigir a mi mami que se encargue de revisarle los deberes. A la final, me está haciendo el favor de cuidarlo, mientras yo no estoy en casa. La relación con mi hijo se ha quebrantado. No sé qué hacer. ¿Qué me recomiendan? Gracias, Marta, por confiarnos tu historia. Sin duda es una situación que muchas madres trabajadoras compartimos y nos encontramos en la necesidad de encargar a nuestros hijos con algún familiar. Al parecer, el hijo de Marta no se siente motivado para hacer las tareas. Al respecto, consultaremos con nuestra experta invitada su criterio. ¿Qué opinas, Mario? Coincido contigo, Carla. Equilibrar los roles laborales, profesionales y familiares representan un gran reto. Damos la bienvenida a Graciela Ramírez. Ella es psicóloga clínica, con una amplia formación, docente universitaria de pre- y posgrado, psicoterapeuta, especialista en intervención y prevención de violencia de género y maltrato infantil. Bienvenida, Graciela, a Criamos con Afecto. Muy buenos días, Carla y Mario. Les agradezco mucho por la invitación. Gracias, Graciela, bienvenida. Tenemos algunas preguntas para iniciar este diálogo. Partamos de la historia de Marta, una madre que vive con su hijo de 8 años y tiene dificultades para acompañarlo en sus tareas. Esta situación comienza a generar algunas fricciones en su forma de relacionarse y se disgustan entre ellos. ¿Qué le podríamos decir a Marta desde la crianza positiva y respetuosa? Actualmente se habla mucho de este tipo de crianza. ¿Nos puedes contar en qué consiste? Bueno, la crianza positiva se opone a la forma de crianza tradicional, que estaba basada en el castigo físico y que genera para los niños, niñas y adolescentes sensaciones de culpa, sensaciones de miedo y no necesariamente un aprendizaje. La crianza positiva no significa decir siempre sí, significa respetar al otro, sus derechos, su individualidad, su palabra, educarlo desde consignas que se puedan cumplir, negociar las reglas que podemos acordar en la casa y principalmente ser nosotros un garante de esas reglas. Es decir, ser un ejemplo donde los niños pueden reflejar la necesidad de llegar a acuerdos y de llegar a formas más llevaderas de convivencia. La crianza positiva se basa en el diálogo, se basa en el compromiso de que todos los miembros de una familia pueden sacar adelante a esta pequeña comunidad. Qué importante resaltar que la crianza positiva nos invita a respetar a nuestros hijos y a prestar atención a sus necesidades, junto al establecimiento de límites claros, por supuesto. Antes de seguir con la entrevista, hay un dato que puede ser relevante. En un informe sobre la situación mundial de la prevención de violencia contra los niños, realizado en 2020 por la Organización Mundial de la Salud, describe casi 3 de cada 4 niños entre 2 y 4 años sufren castigos corporales y violencia psicológica de la mano de su familia o cuidadores. Una prevención eficaz del maltrato infantil requiere que las intervenciones multisectoriales, con acciones como apoyar a las familias y formarlos en la crianza de los hijos, así como en construir leyes que prohíban los castigos violentos. El hecho de prestar una atención continua a los niños y a las familias puede reducir el riesgo de que los malos tratos se repitan y paliar en lo posible sus consecuencias. Sobre este aspecto, Graciela, mi pregunta es, ¿cómo aplico la crianza positiva en el hogar? Es importante resaltar que en la casa se deben generar prácticas y reglas claras, prácticas que promuevan el bienestar y la armonía. Eso quiere decir que tanto las consignas como los castigos o consecuencias deben ser acordados previamente. Existe un concepto muy importante que es el del apego seguro de los niños, de las niñas con sus cuidadores.
Eso quiere decir que somos adultos que nos adelantamos a las necesidades de los niños y las niñas y les podemos proponer un escenario donde ellos van a ser exitosos al cumplir una tarea. De igual manera, como hemos negociado y hemos dialogado las consecuencias, una vez que una tarea o una consigna o una actividad en la casa no se realiza adecuadamente, los niños y niñas saben que habrá una consecuencia equivalente. Es decir, que un castigo, que una llamada de atención no desborda las necesidades de los niños y les puede permitir generar un aprendizaje. También es importante para los padres y madres reconocer que cada área de desarrollo de los niños debe ser estimulada y el área emocional, vincular, relacional de igual manera. Cuando nosotros generamos reglas claras, estamos fortaleciendo los vínculos con nuestros hijos e hijas y estamos garantizando también que en el futuro ellos se comprometan con el cumplimiento de reglas que generan una buena convivencia en la comunidad. Una vez que elegimos el camino de la violencia, los niños y niñas no solamente no cumplen con la consigna o con la actividad que queremos que cumplan, sino que generan miedo a las que son sus autoridades y cuidadores y en el futuro simplemente evitarán cumplir ciertas actividades o hacernos notar donde se equivocan por el miedo que tienen de las consecuencias desbordadas e incompatibles con el aprendizaje. Qué importante que es lo que nos acabas de decir, tener prácticas claras en casa, pero también límites. Con respecto a esto, ¿qué debo considerar para evitar ser parte de las estadísticas de familias que maltratan a sus hijos? Es extremadamente importante regresar a nuestra propia crianza. La mayoría de personas tenemos al menos alguna experiencia de crianza tradicional donde cumplimos actividades, cumplimos consignas simplemente por el miedo a ser golpeados o porque las llamadas de atención nos vulneran. Es decir, es importante ponerse en el lugar de los niños y de las niñas y del verdadero aprendizaje que queremos generar. La violencia no va a generar otra cosa sino una ruptura de vínculos. La disciplina, sin embargo, con amor, va a generar que esos vínculos se fortalezcan y que nuestros hijos confíen en nosotros cuando necesitan también recibir una llamada de atención o una aclaración de una actividad que no se realizó adecuadamente. Importante, Graciela, que cambiemos de actitud y no generemos más violencia. Con base en lo que nos has mencionado, tengo 2 preguntas más. La primera, ¿qué podemos hacer las familias para fortalecer la relación con nuestros hijos e hijas? Es extremadamente importante que la crianza positiva esté en el centro. Esto quiere decir que se generen espacios de diálogo, que se acuerden previamente las reglas, que se acuerde previamente incluso los espacios que vamos a compartir y los roles que tiene cada uno dentro del hogar, para que nosotros podamos transmitir a nuestros hijos e hijas el cumplimiento de las normas que queremos que se dé en casa. Nosotros tenemos que ser los primeros y primeras que las cumplimos. Dentro de las familias, muchas veces se prioriza las áreas intelectuales, del aprendizaje, la escolaridad y se deja de lado justamente el área vincular. El área vincular tiene que estimularse permanentemente en las interacciones cotidianas que tenemos con nuestros niños. Preguntémonos, pues, ¿cuál fue la última vez que les festejamos, que les celebramos, que les reconocimos algún pequeño logro que hayan tenido en la vida? No podemos pensar que el aprendizaje de los niños es blanco y negro. Tenemos que considerar que son matices distintos y que se van dando en el día a día, en el cotidiano. Tampoco queremos decir que cada acción bien realizada requiere un reconocimiento. Muchas veces es un reconocimiento de palabra, una mirada, una palmada que garantiza al niño y a la niña recorrer un camino de aceptación de sí mismo y de aceptación de las reglas como una forma de convivencia. Perfecto, Graciela. Nuestra segunda pregunta es, ¿cómo influye la crianza positiva o respetuosa en el desarrollo integral de niñas, niños y adolescentes? Existen una serie de teorías que demuestran que el castigo físico definitivamente ralentiza, dificulta no solamente el comportamiento, no solamente la conducta, sino el desarrollo integral de niños y niñas. Tenemos muchas veces afectaciones en las áreas de aprendizaje, dificultades en adquirir el lenguaje, tenemos muchas veces actividades físicas, motrices, finas y gruesas que se ven afectadas justamente por las inhibiciones que genera el miedo en el momento en que un niño o niña tiene que aprender. En el momento en que un niño y una niña tiene que frustrarse inclusive y tiene que aprender la vida dentro de un grupo. Muchas veces no nos damos cuenta que este castigo físico, que estas malas prácticas, que estas malas formas van a impactar a nuestros niños a futuro. No nos damos cuenta que no solamente en ese día en que se realizó la mala práctica o el castigo, los niños van a interiorizar un miedo que les llevará en el futuro a tomar malas decisiones y a no cumplir adecuadamente las expectativas que se tiene en la sociedad. Es muy importante todo lo que conlleva o acompaña la crianza de los niños para que sean adultos
responsables, adultos de esta sociedad. Graciela, ¿qué estrategias podríamos realizar las familias para acompañar el proceso escolar de nuestros hijos? Considero que los padres y madres podemos tener pequeñas planificaciones en casa que garanticen un cierto orden para que para los niños no sea inesperado, no sea abrupto el que nosotros les propongamos ciertas reglas y ciertas formas de estar en el día a día y en sus escuelitas. Preguntémonos también si nosotros hacemos visitas preventivas a la escuela, si solicitamos de vez en cuando una reunión donde podamos seguir de cerca el desarrollo de nuestros niños, no solamente basado en una evaluación cuantitativa, es decir, en la calificación que recibe el niño al final del mes o al final del trimestre, sino cuántas veces le preguntamos a los profesores, a las personas con las que conviven nuestros niños, si los vemos felices, si los vemos interactuar adecuadamente, si se ríen en los recreos, si preguntan, si son curiosos, si llevan completo el material, y cuántas veces nosotros estamos activos justamente en resolver todas estas inquietudes y problemáticas que tienen los niños en el día a día. Es decir, tenemos que ser padres y madres cercanos, tenemos que ser padres y madres que se adelantan a las necesidades de los niños. Podemos leer, escuchar pequeñas cápsulas informativas que nos van a indicar en qué momento del desarrollo están nuestros niños, nuestras niñas, nuestros adolescentes y de acuerdo a cada momento del desarrollo generar estrategias. También es importante estar en continua comunicación con los otros padres y madres de familia que probablemente están viviendo situaciones similares. Como es el caso de nuestra compañera que contó su testimonio, muchas veces las madres sentimos que somos las únicas que estamos viviendo una situación así, nos ahogamos, nos desesperamos, pero en el momento en que podemos compartir con otras madres y otros padres de familia que están en la misma situación, también podemos reconocer buenas prácticas y podemos replicarlas. Es decir, el tejido social se compone justamente de una cercanía, de una unidad entre las unidades educativas, entre los padres y madres de familia y en general entre la población de niños, niñas y adolescentes. Si lo hacemos juntos, probablemente ese tejido social fortalecido va a garantizar una sociedad que tenga normas, que tenga leyes y que tenga disciplina, pero basadas en el respeto, en la crianza y en el amor. Sin duda tenemos mucho que aprender sobre este tema y esta es la misión de este programa que inicia el día de hoy. Quedamos muy agradecidos por tus aportes. Nos han dado un nuevo panorama de crianza que benefician a padres, madres, cuidadores y sobre todo a niñas, niños y adolescentes. Antes de despedirnos, déjanos tus últimas impresiones y tus últimos consejos para nuestras familias. En el caso que escuchamos, es importante destacar la sensación que tiene también la madre. El cansancio, el estar abrumados y abrumadas del día a día es normal. Si reconocemos en nosotros también estos sentimientos negativos, podemos trabajarlos, podemos apalearlos, podemos cuidarnos, principalmente nosotros mismos, para poder transmitir lo mismo a nuestros hijos e hijas. Escuché también la palabra motivación. Motivación no significa simplemente aplaudir, significa proponer espacios, reconocimientos y significa que cada día nosotros podemos ser para esa otra persona, podemos ser un pequeño empujón, podemos ser un aliciente para que los niños y para que las niñas se reconozcan como actores claves dentro del proceso social y quieran ser parte de la familia y de la comunidad. Es decir, querida compañera, siéntase motivada que un día no hace la historia completa de nuestra vida y de nuestra relación con nuestros hijos y mañana será otro día para empezar a relacionarnos desde la positividad, del respeto y los derechos. Agradecemos a nuestra invitada Graciela Ramírez por darse el tiempo para atender esta entrevista. Esperamos contar contigo en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Gracias a toda nuestra audiencia por abrirnos las puertas de sus hogares y así ampliar la discusión sobre la crianza con afecto. Conmigo será hasta una próxima oportunidad. Mario. A todos quienes nos escuchan, gracias por conectarse a esta entrevista. Les invitamos a otra entrega más de Criamos con Afecto. De mi parte, un abrazo afectuoso. Les recordamos que este material, así como otros recursos educativos, los pueden encontrar en la página web recursos.educacion.gov.es.